Dios les bendiga. Gracias a Dios por encontrarnos una vez más a través de este medio para continuar con nuestras jornadas. Hoy estaremos con la jornada número 5, que tiene que ver con sanidad divina. Así que bienvenidos a esta jornada, a este tiempo. Bien, tenemos aquí en nuestra pantalla jornada 5.1. El tema es la sanidad divina, como lo miramos. Ok. Esperamos que tengan sus hojas, importante, su Biblia, por favor. Biblia, cuaderno también, si es importante, pluma también, ¿verdad? Un bolígrafo, una pluma, un lapicero, no sé cómo le llamen ustedes, pero algo para anotar. Su manual, y siempre será importante que haga anotaciones en sus hojas. Siempre será importante porque al tener las hojas, al hacer el manual o tener el manual allí listo en un folder engargolado, que sería lo más viable, lo más correcto, entonces se guardará el material, y en algún momento que pensemos, me acuerdo que está en algún material que ya vimos, hice algunas anotaciones. Al tener su manual y sus anotaciones, entonces eso le va a ayudar a recordar, a repasar lo que ya se ha visto, y siempre será importante. Bueno, tenemos entonces nuestra introducción. Dice: lea las siguientes obras de sanidad por Jesús. Tome nota de algunos factores comunes entre estos sucesos. Hay que leer Marcos capítulo 7, Lucas capítulo 4, capítulo 5, del 12 al 16, luego del 17 al 26, y finalmente Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7. Bueno, allí tiene usted las citas bíblicas. No los voy a leer, no las vamos a leer tampoco, sino que tiene que ser personal. Hágalo personal. Tiene su manual, tiene las citas bíblicas. Entonces, lo que hay que hacer es, al leer las porciones bíblicas, mire qué se repite, qué aspectos se van repitiendo. Y, mira, en este pasaje de Marcos 7, y lo compara con Lucas capítulo 4 o 5, y esas dos citas bíblicas, y Juan capítulo 9, esta persona, ¿qué tuvo esta persona? Esta necesidad o esta enfermedad. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué sucedió en torno a el Señor Jesús, la persona con la necesidad y los que estaban allí? Todos esos datos siempre serán importantes, o a eso se le llama, o a eso se le dice estudiar, ¿verdad? Es leer el texto bíblico, meditar, analizar qué es lo que está sucediendo, y entonces tomar las conclusiones que uno encuentra en los pasajes bíblicos. Por eso dice: tome nota de algunos factores comunes, o tome nota o haga anotaciones de cosas que son, que se repiten, ¿verdad? En estos cuatro, 2, 3, 4, 5, de estos 5 textos bíblicos, ¿qué es lo común que usted ve?
Ya le decimos en la persona que tiene la necesidad, la acción de Jesús, el entorno donde sucede. Entonces, a todo eso se le llama factores comunes. Nosotros vamos avanzando. Bien, vimos en la jornada 4, hablamos acerca de el Espíritu Santo y el bautismo o el bautismo del Espíritu Santo, que son muy importantes para nuestras vidas. Bien, entonces avanzamos. Bien, vamos a tocar ahorita algunas verdades de la última jornada para tomar idea de lo que viene, que es sanidad divina. Muy bien, hablamos del Espíritu Santo en la jornada anterior. En el inciso A, Dios le da su espíritu a los creyentes para investirlos de poder sobrenatural divino. Repito, Dios le da su espíritu a los creyentes para investirlos, ¿verdad? Investirlos de poder sobrenatural divino o de Dios. Entonces, texto bíblico, aunque nuestros manuales no tienen un texto bíblico como tal, pero usted y yo vamos a anotar un texto bíblico. Ya lo sabemos, lo conocemos. Hechos, capítulo 1, verso 8. Para poder dar un texto bíblico a esta frase que estamos viendo en la diapositiva. Dios le da su espíritu a los creyentes para investirlos, capacitarlos con poder sobrenatural de Dios. Entonces, Hechos 1:8. Por favor, su Biblia, importante que tenga su Biblia. Mientras yo estoy leyendo el texto bíblico y usted lo escucha, pero es importante que usted lo vea en su Biblia, por favor. Aquí está, ¿verdad? Aquí está la Biblia. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces quiero remarcar las primeras 3 palabras del verso 8. Recibiríamos poder. Entonces nuestra diapositiva dice, Dios nos da de su espíritu a los que creemos en Cristo para investirnos o que recibamos poder, obviamente, poder del Espíritu Santo, poder sobrenatural. ¿Con el propósito de qué? Dice el texto de Hechos 1:8. Y me serán testigos. ¿Cuál es el propósito de ser investidos? ¿Cuál es el propósito de tener el bautismo en el Espíritu Santo? Poder divino para ser testigos, ¿verdad? Testigos del poder sobrenatural de Dios. Sumamente importante para nuestras vidas. Veíamos en los videos anteriores, hablando de la jornada 4, 4.1 y 4.2, ¿verdad? Que los cristianos, cuando somos salvos, pues tenemos el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, si no, no seríamos cristianos. A ello le llamamos, repito, nuevo nacimiento. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? La actividad del Espíritu es lo que produce en nosotros la nueva vida en Cristo Jesús. Pero como ya dijimos, esa es una gracia del Señor Jesús, que es la salvación.
Somos salvos y el Espíritu Santo permanece en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos salvos. Ok. ¿Y qué es importante para nosotros? La segunda gracia, como dice Hechos capítulo 1, verso 8. Y ya vimos algunos otros textos también en la jornada 4.1 y 4.2 que mencionaba. Entonces, la segunda gracia dentro de nuestra vida cristiana, que es complementaria a la salvación que Dios nos da, es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dé poder, haya una investidura de poder sobrenatural para ser testigos de el Señor Jesús, o el poder para ser testigos de el Dios sobrenatural al que adoramos y al que servimos. ¿Es una opción? No, no es una opción. ¿Podemos ignorarla? Sí podemos ignorarla, pero no seríamos tan efectivos si tuviésemos la investidura del Espíritu Santo. Pentecostés, como lo menciono en la jornada 4. ¿Verdad? Pentecostés, poder sobrenatural en nuestras vidas que nos da fuerza, valor, audacia, autoridad también sobrenatural. ¿Para qué? Bueno, para hacer las obras de Dios. Así que recibiríamos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros para ser testigos. Bien, estamos viendo un pequeño repaso de la jornada 4 para mirar el tema de la sanidad divina. Bien, punto número 1. Dios se comunica con los humanos de su espíritu a nuestro espíritu. Entonces, ¿verdad? Dios se comunica a nuestros espíritus por su espíritu. Luego dice, los que oran en el espíritu se hacen sensibles a la voz de Dios. Entonces, mire lo importante de Pentecostés en nuestras vidas, de que hablemos en otras lenguas y esas lenguas sean muy importantes o usadas de manera regular en nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque nos hace más sensibles a la voz de Dios. Se afina nuestro oído, nuestro espíritu se vuelve sensible y entonces discernimos con mayor facilidad el mover de Dios en nuestras vidas. Eso es muy importante. Avanzamos. No nos vamos a detener mucho en estos puntos porque en el siguiente tema, que es el Espíritu Santo y sus dones, hablaremos un poco más amplio acerca de el bautismo en el Espíritu Santo, los dones, hablaremos un poco acerca de los frutos muy importantes para nuestras vidas. Punto número 2. El Espíritu Santo nos ayuda a orar por las cosas que no comprendemos o con las cosas que tengamos problemas para orar. Entonces, bien, eso es algo muy importante para nuestras vidas. Volvemos a decir, Pentecostés es importante para nosotros. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. ¿Qué hemos de orar? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y si nosotros tenemos Pentecostés en nuestras vidas, entonces estamos un paso adelante de quienes pues no quieren Pentecostés en su vida porque no quieren comprometerse, porque quieren estar allí mejor sentados, ¿verdad? Y hacer pequeñas cosas que comprometerse en la obra del Señor. Grave problema de nuestras vidas. Y si nuestras vidas se quedan en esa circunstancia de no, yo Pentecostés, estoy así bien, yo ayudo a barrer, ayudo a recoger cosas aquí y allá, a trasladar cosas, aporto económicamente, ¿verdad? Acompaño a alguien, pero así, Pentecostés, no. Entonces, nuestros hermanos que tienen esa actividad o actitud hacia Pentecostés porque no se quieren comprometer más con Dios o porque tienen miedo de que el enemigo va a estar más sobre ellos, no podrán participar, o sea, de las grandes victorias, de las grandes manifestación de Dios y lo mirará de lejos y dirá, qué bueno, qué bueno. Y una cosa es muy importante, mirar las cosas desde el exterior y gozarse por ver cómo sucede. Esa es una. Y la otra cosa que es la parte más importante es ser parte de ellos, ser parte y decir, yo soy parte de ellos y Dios hizo esto a través de nuestras vidas y wow, qué gloria. Esa es la particularidad. Pero podemos decir que no queremos Pentecostés en nuestras vidas. Sí, puede suceder. Pero ya le digo, no estaremos muy contentos al mirar cómo otros se gozan y los triunfos gloriosos de Dios cuando Dios usa a otros hermanos y quedará esa circunstancia en nuestras vidas. Yo pude haber estado allí, yo podría haber participado de ello y solo puedo mirar. Amados hermanos, Dios no espera que solo seamos espectadores, sino que seamos hacedores. Así que, ¿qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestro corto conocimiento. Pero el Espíritu Santo tiene un amplio conocimiento y entonces nos ayuda en la oración, nos ayuda en la intercesión y seremos más efectivos. Ese es el punto, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo en nuestras vidas o Pentecostés en nuestras vidas nos hace ser personas más efectivas. Somos efectivos, sí, claro, pero podemos ser más efectivos. Bueno, avanzamos. Punto número 3. El Espíritu Santo nos da poder para obrar señales y milagros. Ya lo vimos, ¿verdad? En Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿De qué forma podemos ser testigos del Señor? Hablando, sí, claro que sí, pero hablando con autoridad, hablando con poder. Amén, gloria a Dios. Pero también manifestando las señales poderosas de Dios a través de nuestras vidas. ¿Ok? A través de nuestras personas. Gloria a Dios. Ok, entonces, para ello es Pentecostés en nuestras vidas. ¿Para qué?
para que el Espíritu Santo nos dé poder, para que estemos en la posición de que Dios obre señales y maravillas a través de nosotros. ¡Wow! Un canal de bendición, ¿verdad? El medio por el cual Dios bendice a otras personas. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y es seguro que si estuviésemos en una clase presencial y le diría o le preguntara cuánto les gustaría ser ese canal de bendición o esa persona que Dios usa para bendecir a personas con señales, con maravillas, donde la persona, gloria a Dios, porque Dios hizo esto, Dios respondió aquello, etcétera, etcétera. ¡Qué satisfacción! Amén, amados hermanos. Así que no nos quedemos fuera, ¿verdad? Bien, dice, no está en nuestros textos bíblicos, pero dice la escritura en el libro de los Hechos. Bien, dice, Hechos capítulo 4, verso 31. Miren lo que dice. Obviamente hay que leer versículos antes, todo el capítulo 4, pero déjame el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire qué interesante. Fueron investidos del Espíritu Santo como otra oleada, si me permite decirlo así. Y entonces, cuando vino otra vez el Espíritu Santo sobre sus vidas, hablaron con denuedo la palabra del Señor, con señales, con milagros, con prodigios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Así que no nos quedemos fuera de, ¿verdad? No nos quedemos fuera de el estar y compartir la palabra del Señor y ser canales de bendición. Bien, adelantamos, ¿verdad? Okay. Punto número 4. La gente recibe el Espíritu Santo por ¿cómo puede ser posible que usted, yo, ya nos animamos a, no, pues sí, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, quiero Pentecostés en mi vida? ¿Cómo puede suceder? Dos cosas. Inciso A, por la imposición de manos, ¿verdad? Por algún hermano, ¿verdad? Que ponga las manos sobre cada creyente, ¿verdad? Y el creyente debe de pedirlo. Esas dos cosas son muy importantes, o esos dos aspectos, ¿verdad? Que se imponga la mano, obviamente quien impone la mano para pedir que haya Pentecostés en la vida del creyente, pues debe de tener la experiencia de Pentecostés. Y el hermano que está recibiendo la oración tiene que pedirlo a el Padre y decirle: yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, o quiero Pentecostés en mi vida. Y entonces se imponen las manos, se ora, el hermano lo pide y Dios contesta. Amén, gloria a Dios. Avanzamos. Inciso B. Jesús dijo que nosotros podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo simplemente pidiéndolo. Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 13. Dice así:
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Avanzamos, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Ahí está, ¿verdad? El hermano que quiere, que anhela, ore, Padre, necesito Pentecostés en mi vida. Y entonces dice que pidamos y se nos dará, que busquemos y hallaremos, que llamemos y se nos abrirá, y que Dios es bueno y nos dará su Espíritu si nosotros lo pedimos. Amado, pidámoslo, pidámoslo. Si alguien dice, pero yo ya tengo Pentecostés, pidamos, ¿verdad? Algo fresco o un renuevo en nuestra vida y en la experiencia de la vida cristiana. ¿Es posible hacerlo? Es posible, claro que sí. Bien, avanzamos. El inciso C. Nosotros debemos continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Una vez que nosotros tenemos Pentecostés, ¿se acabó allí para usted y para mí? No, no. La particularidad es que debemos seguir, ¿verdad? Siendo llenos. Obviamente, oración, hablar en las lenguas que Dios haya dado a nuestras vidas, según Él escoja. Entonces, ¿verdad? Continuamos llenos, llenos. Bien. Um, Efesios 5:18 dice así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ok. Y versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que en el vino hay disolución. ¿Qué quiere decir ello? Su efecto es de un tiempo solamente. Entonces las personas que toman vino o que toman alguna bebida alcohólica, embriagante, ¿verdad? Los efectos se sienten y bueno, mientras dure el efecto del alcohol en la sangre, en el cuerpo de las personas que toman bebidas alcohólicas y después hay un tiempo donde se quita el efecto a lo que usted y yo llamamos resaca o coloquialmente lo decimos la cruda, ¿verdad? Después de tomar mucho alcohol viene la cruda, se le conoce como resaca, ¿verdad? Los efectos, porque ya pasó el efecto y entonces hay síntomas y entonces Efesios 5:18 dice que no nos embriaguemos con ello, con alcohol, pues, ¿verdad? El vino que las personas toman. Dice, antes bien, seamos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque no se termina el efecto, por llamarlo de una manera, o la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso se mantiene. Entonces tenemos que mantener usted y yo nuestra comunión con Dios. Y permítame decirlo de esta manera, dando un poquito más amplio lo que dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo nos eleva y no nos baja. O sea, el efecto no se pierde, sino que se mantiene allí. Y ese es el propósito de Dios. Debemos de seguir, continuar siendo llenos del Espíritu Santo, cantando al Señor, hablando con himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios en nuestro español, en la lengua que el Espíritu ponga en la vida de cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Bien, primera a los Corintios, capítulo 14, versículos 14 y 15, dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Sí, pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Sí, pero cantaré también con el entendimiento. Es algo continuo, es algo continuo, ¿ok? Entonces, dice allí al final de esta diapositiva, nosotros podemos y debemos orar en el Espíritu a diario, ¿ok? Entonces, déjenme puntualizarlo aquí, señalarlo, ¿verdad? A diario, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que estar siendo llenos, renovados día con día, día con día. Amén, gloria a Dios. Ok, amén, amados hermanos. Bien, eso es en cuanto a un pequeño repaso de lo que vimos en la jornada. Entramos entonces de lleno a lo que es la sanidad divina. Ya hablamos de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hablaremos acerca de que de la sanidad. Bien, inciso A en nuestros manuales. Dios se revela a su pueblo como sanador o como un Dios que sana. Ok, entonces dice Éxodo capítulo 15, Biblias, por favor, amados hermanos. Éxodo capítulo 15, versículos 23 al 26. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O, ¿verdad? La palabra hebrea allí es Jehová Rafa. Jehová es sanador. ¿Okay? Entonces dice, Dios se revela en nuestras vidas como un Dios que sana. ¿Y que sana que todas nuestras dolencias y toda nuestra vida? ¿Ok? Lo menciona el Salmo 103. ¿Ok? Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Así que el Dios que adoramos, al Dios que servimos, es un Dios que sana toda enfermedad, toda dolencia. Bendito sea su nombre para siempre. Amén, gloria a Dios. Punto número 1, ¿verdad? Jehová Rafa. Esa es
uno de los nombres compuestos de Dios. ¿Compuestos por qué? Porque se compone de dos palabras. Jehová, Rafa. ¿Qué? Jehová, el que es, Rafa, sanador. El que es nuestro sanador. Ok. Malaquías 3:6 no menciona acerca de que Él es un Dios sanador, sino que nos dice en el versículo 6, Dios no ha cambiado. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Él ha sanado desde el principio y sana hasta nuestros días. Así que no hay problema. Pero que Éxodo está en el Antiguo Testamento y pues ya no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. No, no es cierto. ¿Verdad? Recuerde 2 Timoteo 3:16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento Dios se manifestó al pueblo judío como un Dios que sana. En el Nuevo Testamento se magnifica, ¿verdad? Se hace más evidente que Dios es un Dios sanador a través de la persona de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y, ¿verdad? Estamos en este tiempo, en un tiempo moderno. ¿Y qué podemos decir? Bueno, Malaquías 3:6, ¿qué nos dice? ¿Qué dice Dios? Él no cambia. Él sigue siendo Jehová Rafa, el que sana todas nuestras dolencias. Amén, gloria a Dios. Punto número 2. Dios es sanador por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Él es así. Ve alguna necesidad y la naturaleza de Dios busca el medio para remediar, valga la redundancia, para sanar o para quitar esa aflicción en las vidas de las personas. Porque es su naturaleza. Dios es un Dios sanador y cuando ve una aflicción, hace lo posible por aliviar esa circunstancia. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. Así que le dirían al Señor Jesús, ¿verdad? Aquel hombre leproso que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, si quieres, puedes limpiarme. Qué palabras de este hombre. No sé si quiera Dios, o no sé si quiera el Señor Jesús. No lo sé, pero se arriesgó y si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué nos dice el texto bíblico? La naturaleza de Dios le movió para aliviar la necesidad de este hombre. Extendió la mano el Señor Jesús, la puso sobre él y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante desapareció la lepra. Así que esa es la naturaleza de Dios. Sanar, aliviar nuestras vidas o quitar la aflicción que está en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser, quitarla porque así es ser. Así que, amado hermano, no pregunte si Dios quiere. Él quiere. Entonces digámosle, sánanos, sánanos, porque estamos seguros de que Él quiere sanarnos.
Amén. Gloria a Dios. Avanzamos. Punto número 3. La voluntad de Dios para los que le sirven es quitar la enfermedad de entre ellos. Entonces, Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, versículos 25 y 26. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Pero miren lo que dice, y verso 25 al final, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, y yo quitaré, es la voluntad de Dios. ¿Ok? Esa es su voluntad. Y entonces podemos decir, ¿por qué a veces no pasa? Entonces también entendemos que la voluntad de Dios es hacer alguna otra cosa, hacerlo de alguna otra manera. O podemos decir, pero es que el hermano, ya sea mi familiar o mi hermano conocido, se murió de alguna enfermedad. ¿Qué podemos decir ante ellos? No que era la voluntad de Dios sanarlo y quitar toda enfermedad. Déjeme decir esto. Si muere un cristiano, ¿a dónde va? Al cielo. Y si ese es el medio que Dios utiliza para llevarse al hermano al reino de los cielos. Y rápido, déjeme comentarle, escuché una predicación del hermano David Wilkerson cuando su nieta tuvo un accidente y murió. Y él oraba y clamó a Dios con todo su corazón. Cuando estaban en el hospital, él oraba junto con su familia y le dieron el parte médico que la nieta o la niña había muerto. Tristeza embargó su corazón, la vida de todos, la familia de hermano David Wilkerson. Y dice que él tomó su auto y se fue a un lugar, ¿verdad?, solitario y le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Como en alguna ocasión usted y yo hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué? No que Dios, no que es la naturaleza, no que es su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y en esa predicación, hermano David Wilkerson comenta que, o testifica que escuchó dentro de sí una voz que le dijo, ¿confías en mí? ¿Puedes confiar en mí? La respuesta de David Wilkerson fue sí. Y entonces que escuchó la voz decirle en su interior, porque la necesitaba aquí en el reino de los cielos. Y entonces fue difícil para David Wilkerson testificar, pero al final de cuentas entendió y le dijo a Dios, puedo confiar plenamente en ti. ¿De qué? De que lo que tú haces, lo haces
perfecto. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestros hermanos que han partido en medio de una batalla con una enfermedad y todo ello? ¿Podemos usted y yo confiar en Dios? ¿Podemos creer que Él hace las cosas perfectas? Y si en nuestro corazón decimos sí, lo que Dios hace lo hace perfecto, entonces solo levantaremos nuestras manos y adoraremos a Dios y diremos: Dios hace las cosas perfectas, aunque no lo entendamos. Pero mientras no partan nuestros hermanos o aún nosotros, vamos a creer que la voluntad de Dios es sanar nuestras vidas. Y si ese es un medio por el cual usted y yo, así como ha sucedido con muchos hermanos, llegamos al cielo, será la perfecta voluntad de Dios y diremos: bendito sea su nombre. ¿Nos cuesta trabajo entenderlo? Nos cuesta trabajo entenderlo. Pero Dios es más sabio que usted y que yo. Entonces, ¿verdad? Dice allí abajo, ¿verdad? En este punto, Dios cumplió esta promesa a lo largo del Antiguo Testamento. Es cierto, pero también vemos que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios murieron por algunas enfermedades, ¿verdad? Y el caso de Eliseo, usted puede estudiar el relato bíblico de la vida de Eliseo, ¿verdad? En el libro de los Reyes, y murió de una enfermedad de Eliseo. Increíble, murió de una enfermedad. Pero en todos los demás vemos que era la voluntad de Dios sanar. Así que mientras tengamos vida, vamos a confiar en que es su voluntad. Pero si Él decide usar ese medio para que lleguemos al cielo, bendito sea su nombre para siempre. Gracias a Dios. Amén, amados hermanos. Amén. Ok. Avanzamos. Inciso B. Dios sana el cuerpo como también el alma. Salmo 103 es el texto que ya habíamos mencionado, pero bueno, vamos al Salmo 103. Del 1 al 3 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Así que la sanidad de Dios es integral. ¿Cómo? Dice allí. Número 1, nos da el perdón, ¿verdad? El perdón de nuestras iniquidades o de nuestros pecados, y entonces sana nuestra alma. Sana nuestra alma. ¿De qué? De el efecto del pecado. Y luego, ¿verdad? Dice el versículo 3, el que sana todas tus dolencias. Entonces trae la sanidad a nuestro cuerpo físico. Amén, gloria a Dios. Entonces, la sanidad de Dios no solo se enfoca en nuestro cuerpo, sino también en el alma. Dios sana nuestra alma como nuestro cuerpo, junto, ¿verdad? Y
Permítame hacer mención de lo que dice Carta de Santiago en el capítulo 5. Escuche lo que dice, o mejor dicho, vea el texto bíblico. Ok. Versículo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Atención. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué va a suceder? Serán perdonados. Le sanará y le perdonará el alma y el cuerpo. Amén, gloria a Dios. Ok, avanzamos. Inciso C. Jesús reveló al Dios sanador a través de su ministerio. Punto número 1. Jesús es la voluntad de Dios manifiesta. Ya que Jesús es Dios encarnado, Él trató a los enfermos como Dios los trata. Él demuestra la voluntad de Dios y la naturaleza de Dios a través de su vida. Juan capítulo 14, versículos 7 y 9. Dice así: si me conocieseis, bueno, vamos a leer el verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Okay? Entonces Jesús, ¿verdad?, mostró o demostró que la voluntad de Dios, ¿verdad?, estaba manifestándose a través de la vida de Jesucristo. La voluntad o la naturaleza de Dios el Padre estaba siendo manifestada en Dios el Hijo. ¿Cómo? ¿De qué forma? Sanando toda dolencia, sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice el libro de los Hechos. ¿Correcto? Así que, amados hermanos, ¿verdad? Jesús reveló al Dios sanador a través de su ministerio o a través de su vida. Avanzamos. Punto número 2. Jesús demostró el deseo de Dios de sanarnos. Mateo capítulo 12, verso 14 y 15. Bien, dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y sanaba a todos. Gracias a Dios. Inciso B. Demostró
compasión por los enfermos y los sanó. Mateo 14, versículos 13 y 14. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Así que su compasión le llevó a arreglar la aflicción de las personas. Recuerde que Dios no cambia, Malaquías 3:6. Dios no cambia, así que Él sigue teniendo compasión, y compasión es eso, hacer algo para aliviar la aflicción de las personas. Eso es compasión. Entonces, al ver la necesidad, Jesús hizo algo, sanó a los que necesitaban ser sanados. Bien, inciso C, sanó a todos los que vinieron a él. Versículo, aquí estamos en Mateo capítulo 14, versículos 35 y 36. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Así que él sanó a todos los que fueron a él. Inciso D, sanó toda clase de enfermedad. Mateo capítulo 15, versículos 30 y 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos, sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén, gloria a Dios. Inciso E, Él quiso o fue su voluntad sanar. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se puso delante de él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Él quiso, es su voluntad, es su naturaleza sanarnos. Inciso F, ¿es su voluntad la misma hoy? ¿Es la voluntad de Dios en este tiempo que vivimos? ¿Sigue siendo la misma voluntad de Dios? La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Ya lo sabemos usted y yo, el texto bíblico. Entonces, si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿será la voluntad de Él sanarnos hoy? Claro que sí, seguro que sí. Así que, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirle, y hay que confiar en que va a ser una sanidad para nuestros cuerpos. Amén, gloria a Dios. Avanzamos, amados hermanos. Ok. Dice, ay, sí es cierto. Punto número 3. Jesús designó a otros a que le ayudaran a sanar los enfermos. ¿Cómo? ¿A quiénes? Inciso A,
envió a los 12 discípulos. Mateo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bendito sea Jesús. Entonces, Él entrenó, capacitó a otros, en este caso, a los 12 discípulos. Inciso B, asignó a otras personas que fueron 70, ¿verdad? Lucas capítulo 10, versículo 1 y después versículo 8 y 9. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 8 y 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Después de los 12, 70 personas. Inciso C, a todos los creyentes. Marcos 16, 15 y 16. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y viene, ¿verdad?, todas las cosas que sucederían, ¿verdad?, las señales milagrosas que sucederían a los que creyeren. Y luego al final del versículo 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, primero fue el Señor Jesús. Después tomó y capacitó a 12. Después de los 12 tomó a 70 personas. Y cuando Él partió, Él dijo: ahora todos los que crean en mí, vayan y sanen a los enfermos. Oh, gloria a Dios. Bien. Así que alabe el nombre del Señor. Inciso D. La sanidad es una señal que sigue a todos los creyentes. Jesús comisionó a todos los creyentes para sanar enfermos. Dios obra la sanidad si nosotros imponemos manos sobre los enfermos y oramos, como ya lo vimos en Marcos capítulo 16, versículo 18. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que estamos comisionados para hacer esto. Amén, gloria al Señor. ¿Quién? El pastor. Sí. Los líderes. Sí. Y todo creyente. Amén, gloria a Dios. No es exclusivo del pastor o el liderazgo. Todo creyente tiene la comisión, o tenemos la comisión de ¿qué? De poner las manos sobre los enfermos y sanarlos en el nombre de Jesús. Así que vayamos corriendo a hacer lo que tenemos que hacer. Amén, gloria a Dios. Inciso D. La iglesia siguió las instrucciones de Jesús para sanar a través de todo el libro de los Hechos y hasta el último capítulo. Aproximadamente 30 años después del día de Pentecostés,
nosotros leemos que de Dios sanando gente, por ejemplo, y tenemos que leer Hechos capítulo 3, el capítulo 5, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 14. Solo son ejemplos, pero todo el libro de los Hechos nos habla de una iglesia que oraba por los enfermos y los sanaba. Amén, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, hay que leer, por favor, todo el capítulo 3, el capítulo 5, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 14. O hay que leer todo el libro de los Hechos y mirar las señales de sanidad que hicieron la iglesia. Todos los que creían en el Señor Jesús, que fueron en el aposento alto, aquellos 120 iniciaron, y después todos los que vinieron, que se agregaron a la iglesia, fueron también instruidos por los apóstoles para que hicieran esta tarea también, de sanar a los enfermos. Así que todo el libro de los Hechos hay que leerlo. ¿Está bien? Amén. Gloria a Dios. Ok. Avanzamos. Inciso E. Los apóstoles enseñaron al pueblo a sanar a los enfermos. Los apóstoles enseñaron porque ellos fueron enseñados por Jesús. Entonces ellos hicieron con el resto de la iglesia también enseñarles. Dice, de hecho, orar por los enfermos fue una ordenanza establecida para la iglesia. Santiago 5, 14, 16. Como ya lo leímos, ¿verdad? Hace unos momentos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bendito sea Jesús. Amén, gloria al Señor. Así que esto ha tenido que ser enseñado generación tras generación en la historia de la iglesia, que hay que sanar a los enfermos. Bien, luego dice, la oración de fe sana al enfermo. Y luego, oren los unos por los otros y esperemos sanar. Amén, gloria a Dios. Esa es la instrucción, recuerde, esa es la instrucción de ¿quién? Del apóstol Santiago. Y ahí tenemos la cita bíblica. Santiago capítulo 5, versos 14 al 16. Amén, gloria a Dios. Avanzamos. Punto número 2. Las otras evidencias de la plenitud del Espíritu. Inciso A, el poder para testificar, que ya lo vimos en Hechos 1:8. Inciso B, de nuevo, Hechos capítulo 4, versos del 8 al 13 y Hechos 19 y verso 21, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Y ellos hablaban con denuedo, con mucha libertad, sin temor. Ok. Inciso C. El canto y la acción de gracias. Efesios 5, 18 y 19. Ya saben, cantando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios al Dios y Padre, ¿verdad? O dando gracias por todo al Dios y Padre. Entonces, ¿verdad? Esas son las evidencias de que tenemos, ¿verdad? Plenitud del Espíritu. Tenemos una habilidad para testificar de Jesús. De nuevo,
¿ok? Unas palabras que... ¿Y cuándo aprendimos aquello? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay un cántico y hay acciones de gracias. Amén, gloria a Dios. Avanzamos. Inciso F. La sanidad divina es parte de la obra redentora de Cristo. Los profetas profetizaron, ¿verdad? Punto número 1. Los profetas profetizaron sanidad física y espiritual por Jesucristo. Okay. Isaías. Vamos a Isaías. Capítulo 53. Usted y yo sabemos de este pasaje bíblico, pero vamos a leerlo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que los profetas como Isaías, ¿verdad?, hablaron acerca de la sanidad física y la sanidad espiritual, emocional, moral, todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Cristo sana todas las áreas de nuestra vida donde requieran sanidad, sea física, sea moral, sea espiritual, de cualquiera otra, ¿verdad? Cristo sana todas nuestras dolencias, como dice el Salmo 103, verso 3, que ya lo vimos textos atrás. Punto número 2. Los evangelios registran cómo Jesús cumplió estas profecías. Mateo capítulo 8, versículos del 16 al 16 dice, ok, vamos a leer, vamos a corregir esto. Muy bien. Es solamente Mateo 8:16. Olvidamos el otro 16. Bien, dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y es el verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran que Jesús cumplió exactamente lo que los profetas dijeron que haría el Mesías. Amén, gloria a Dios. Punto número 3. Cristo vino a morir por nuestro pecado y sufrir para nuestra sanidad. Primera de Pedro 2:24, que menciona lo que ya Isaías, capítulo 53, hemos leído. Es lo mismo que Pedro hace mención en esta primera carta, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Haciendo alusión a qué, o haciendo mención de qué,
Isaías 53, como lo tenemos en la diapositiva, del verso 1 al 5. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que haya sanidad en la iglesia. ¿Cómo? ¿De qué forma? Importante, Pentecostés en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos dará poder y nos ayudará a testificar. ¿Y qué mayor testimonio para el Evangelio que los enfermos se sanen cuando la iglesia ore y pida y Dios obre? Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, Dios quiere sanar nuestros cuerpos. Es su naturaleza. Él lo dijo y Él lo ha cumplido y lo cumplirá mientras no venga todavía por nosotros. Así que, amados hermanos, amén, gloria al Señor. Oremos para la sanidad de nuestros cuerpos, la sanidad de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, lo que necesiten las personas. Amén, gloria al Señor. La iglesia tiene la respuesta para toda dolencia, para toda aflicción en Cristo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga y concluimos la jornada número 5. Amén.